junta que hubo por parte de los de enero. Pero esa toma de agua iban a abastecerse todo. No, nada más yo. Vamos. Sí, nada más yo, porque éramos dos personas, nada más. Y así no lo dijeron los de la vaca. ¿Los demás qué tan lejos están? Los demás, por decir, yo a 10 metros está uno, y a 20 metros está el otro, y a 200 metros está la mera toma. Pues, ahorita vamos a ver qué se puede hacer. Eso es lo único. ¿Cómo se abastece usted de agua? La lluvia, el almacén, hay lecho cloro y lecho gas, para que no se reproduzca el tumor. Y de ahí lo estamos sirviendo para poder pasar. ¿Y cuando no llueve? O de botellón. Ahí, la señora que se baña, que se quitó para ahora sí. Allá de vez en cuando. Es lo único nada más que tenemos aquí por O sea, ya no mandan pipas ni nada, usted no pide. no entra. Sí los mandaba al municipio, pero ya ahorita, a 2 de enero, los poquitos que hay que no tienen agua, ya no le conviene. Se regresa a casa con la pipa 3/4 de pipa. A mí me dejan, tengo un tanque de 300 litros, tengo otro de 100. Con eso me dura para 15 días. ¿Y hasta cuánto gasta en botellones? Pues cada 15 días, pues, 4 botellones. Ahí la vamos haciendo crecer. Cada 15 días. ¿Siempre ha vivido el agua de lluvia entonces? ¿Cuánto tiempo tiene viviendo ahí? 5 años. 5 años. Esos 5 años ha vivido del agua de lluvia. Pues bueno, antes estaba, le volvió a decir, antes entraban las citas. Todavía no había agua de los de enero cubada así al mar. ¿Cuánto tiempo tiene viviendo entonces con agua de 5. lluvia? No, Con agua de lluvia, pues ahorita póngale lo que comenzó de la lluvia, fueron unos 2 años. 2 años. ¿Cuál es su nombre, señor? Roberto Ramírez. Roberto Ramírez. ¿Ramírez qué? También. ¿Y cuánto le cobra la DAPA por meter la toma de A agua? mí me dijeron que 10,000 pesos. Por una sola toma. Sí, porque era particular. Es particular y dice, porque no se puede meter con los de la 2 de enero. Que es una toma ya que ellos hicieron. Los que ya no se puede meter, ellos me sale. Somos 2 personas, la otra pertenece al 21, pero de este lado, esa también le cobramos. ¿Qué edad tiene usted, jefe? 58 años. ¿Qué